Bueno, pues invitados de excepción en este programa que no he comenzado como precisamente una oda al optimismo, pero que visto lo visto, la verdad que yo tengo mis ciertas dudas. No sé qué opina usted después de ver todo esto. Nos acompaña Francisco Santos, ex vicepresidente de Colombia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Marian, un placer estar acá. Está también John Marulanda, consultor internacional de seguridad y obviamente una persona que desde las propias Fuerzas Armadas ha vivido en carne propia lo que es el ELN y estos procesos anteriores. John, también qué placer que nos puedas acompañar. Gracias, Marian, por el espacio. A ver, vamos a comenzar, cualquiera de los dos, porque esto es más o menos irrisorio. A ver, Francisco, el hecho de que el ELN haya tomado ya posiciones, hayan salido de Cuba, Petro haya quitado todo lo que estaba impuesto para que no se los pueda capturar, ¿qué te dice? ¿Por qué tanta presión? ¿Por qué tanta prisa por alcanzar ese acuerdo? Pues mira, Marian, yo no creo que sea tanta la prisa, sino que allá hay unas afinidades absolutas. Esa es una negociación de yo con yo. La afinidad de Petro con Chávez, con Cuba, es inmensa, con lo que representa el ELN también, pero no entiende la transformación que ha tenido el ELN. El ELN hoy es la primera guerrilla binacional, o diríamos multinacional, que tiene América Latina. Hoy es quizás más fuerte en Venezuela que en Colombia. Hace una semana, unos pocos días, Inside Crime hizo un estudio sobre el ELN en Venezuela mostrando cómo en 12 estados son quizás la fuerza mayoritaria en términos de capacidad de ejercer la violencia, inclusive mayor que el mismo estado venezolano. Entonces, esto va a ser un poco parecido a lo que hizo el presidente Santos con Cuba y con las FARC, donde se van a entregar unos pocos, van a seguir ellos manejando el negocio, van a seguir creciendo, van a seguir metidos en el narcotráfico y veremos unos cuantos del ELN en el Congreso y el resto allá dando plomo y creciendo en Venezuela y en unos sectores, digamos, de Colombia. Entonces, yo tampoco soy muy optimista, no creo que la velocidad tenga nada que ver con algo que vaya más allá. Eso va, al final va a acabar saliendo así como te dije, pero eso no va a traerle paz ni a Colombia y no le va a traer paz y mayor seguridad a Venezuela, ten la absoluta certeza. Pero además, John, el hecho irónico de que, como yo decía, entre todos los países del mundo vayan a escoger, caramba, los dos regímenes más sanguinarios y más represores que existen en el continente, pues tampoco ayuda a poder entender hacia dónde van esas negociaciones de paz. Dos países que desconocen lo que es la paz. Totalmente de acuerdo, Marian. Estoy de acuerdo también con lo que dijo el expresidente Francisco Santos. Esa es una negociación de yo con yo, una autocomplacencia revolucionaria que en el peor de los casos nos va a llevar a mayor violencia en el país. Por supuesto que ahí hay un problema serio con el ELN. Una cosa es negociar ideológicamente con los viejitos del Comando Central, con la gerontocracia de allá, que está fuertemente contaminada por el comunismo castrista. Y otra cosa es negociar con sus huestes, con sus bandas que están desplegadas a lo largo de la Andén Pacífico colombo-ecuatoriano, en Cauca, en Nariño, Putumayo, en Arauca, en Catatumbo, y que están dedicados al 100% al narcotráfico, a obtener beneficios de esta ilicitud. De modo que lo que estamos viendo ahora no es un acelere y una urgencia por hacer una negociación conmigo mismo, sino que el presidente sabe que para lograr la paz total necesita 4 años y que no solamente es el ELN ni las FARC, ahí está, por ejemplo, el Clan del Golfo y hay más de 22 organizaciones criminales en fuerte contacto con los carteles mexicanos, Bueno, parece que estamos perdiendo la señal con John Marulanda. Algo que me llama la atención, Francisco, es que cuando uno inicia cualquier tipo de negociación o de diálogo, tiene que existir una disposición más allá de las palabras. Y para mí hace mucho tiempo, y creo que para muchos de los analistas también, hace mucho tiempo que estos grupos han dejado de luchar por una determinada ideología marxista y ahora lo que hacen es proteger precisamente esos imperios de la droga, esos carteles de la droga. Se han convertido en los mayores carteles de la droga de América Latina, la minería ilegal, la extorsión. Cuando Petro habla de paz total, qué bonito queda, pero ¿de qué clase de paz estamos hablando? No tengo la menor idea, Mariano. Lo peor es que no nos han dicho de qué es. No nos han dicho cómo se come eso. No nos han dicho cómo se llega a eso.
Lo que yo creo, y me parece que es una ingenuidad de un tamaño que nos va a llevar a retroceder años y años en esta lucha contra las organizaciones criminales, que ha sido exitosísima. Es que si a la gente se le olvida que en el 2002 la FARC controlaba y el ELN una tercera parte de Colombia y los paramilitares una tercera parte, y que en el 2010 ya los teníamos prácticamente arrumados en los rincones más extremos. Juan Manuel Santos les volvió a dar un poco de vida y ahora el presidente Petro quiere, con algo que llama la paz total, validar su lucha, desmotivar la fuerza pública. Mira, no sabemos. Es que desafortunadamente el presidente Petro no tiene una visión de Estado de lo que es la fuerza pública, de lo que es la institucionalidad, para poder decir, mire, es que yo defiendo esto. Aquí él parece con esto la paz total es estar defendiendo un escenario de negociación por negociación, pero ojo, porque aquí puede haber la gran trampa para la democracia como ya la estamos viendo en México. En México hay un poder paralelo inmenso, casi tan grande como el Estado, y son los narcos que ponen alcaldes, que ponen gobernadores, y pues si esto conlleva una alianza en la que esta izquierda supuesta del cambio quiere aliarse con el narcotráfico y la criminalidad Claro. ilegal para imponerse, pues eso ya estamos hablando de ligas mayores que nos tocará enfrentar quién sabe cómo. Y ese es el grave riesgo, porque cuando yo decía que uno se plantea disposición, cuando estos líderes del ELN han salido de Cuba, les preguntaron a qué estaban dispuestos, y ellos estaban dispuestos a negociar, sí, están dispuestos a negociar, pero cuando les preguntaron si estaban dispuestos a deponer las armas, no supieron contestar, no sabe, no contesta, y con el antecedente de que cuando ya se les estaba dando ese margen para poder alcanzar esa cierta paz con el grupo guerrillero, ellos atacaron incluso una escuela de cadetes poniendo coches bombas y volviendo a sembrar la sangre y el terror en Colombia. No, mire, el ELN nunca ha tomado la decisión. Lo único que tomaron como decisión en el año 92 fue un esguince del ELN que se llamaba la Corriente de Renovación Socialista, que se reintegró, pero el ELN, mire, tuvo proceso de paz con Gaviria, no sirvió a nada. Proceso de paz con Samper, no pasó nada. Proceso de paz con Uribe, que estuvo a esto, tampoco. Con el presidente Santos no, al final, pero tampoco. Entonces, el ELN es una organización pero además es una organización que hoy no es la misma de hace 5 o 10 años. Que no. Hoy está súper metida en el negocio del narcotráfico y la minería ilegal. Hoy hace parte de las fuerzas militares venezolanas. La primera barrera de contención hoy trabaja de manera integral con la Fuerza Armada venezolana. No es un aparato independiente de la fuerza pública venezolana, está muy metida en eso. Hoy en muchos de los municipios de la frontera del lado venezolano están ya controlando alcaldes, están controlando presupuestos, como lo hacen por ejemplo en Arauca. Entonces ahí se comportan como cualquier político corrupto y roban a través de la contratación, además de todos los otros negocios ilícitos. Hoy el ELN está tapado en plata. Pero por supuesto que sí. Ese es el problema, que están tapados en plata y la ideología le importa al final un pepino. Lo que le importa es seguir protegiendo su cuartito, el narcotráfico, la minería ilegal y todo lo demás. Y mientras tanto hay un presidente que está dispuesto a alcanzar esa paz total, lindo, sin saber cómo. Y hay otro más en la foto que yo les decía, que es el secretario de Estado, Antony Blinken, que estuvo reunido con Petro, quien avala precisamente esas negociaciones, quien avala quiénes son los garantes, quien avala cuál va a ser el lugar donde se van a celebrar esas reuniones. Y, bueno, pues estamos de regreso y antes de entrar en esta materia, vamos a escuchar qué fue lo que dijo Antony Blinken después de esa reunión con Gustavo Petro. Our strong hope is that nuestra gran esperanza es que veremos una reanudación del diálogo, las negociaciones y, en última instancia, que Venezuela regrese al camino de la democracia a través de elecciones libres y justas. Cuando se trata de Cuba y la designación de estados que patrocinan el terrorismo, tenemos leyes muy claras, criterios claros, requisitos claros, y seguiremos repasando esos requisitos para ver si Cuba sigue mereciendo esa designación. Seguiremos repasando, seguiremos considerando sí.
Bueno, yo creo que, visto lo visto, está más o menos claro. No sé qué opinas tú, John Marulanda. Mariana, pues lo que estamos viendo ahí es una de las tantas contradicciones que el pragmatismo norteamericano conlleva a lo largo de su existencia. Seguir considerando la eventualidad de que Cuba salga de la lista de países que auspician el terrorismo es una contradicción en contra a la clara política establecida desde el gobierno anterior de que Cuba debe formar parte de esa lista. Ahora, ahí hay otra cosa que observar. Hubo un intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y Venezuela y la pregunta es, ¿qué tanto pudo haber intervenido Colombia en ese proceso? Hasta donde yo entiendo, absolutamente nada. Luego sí es cierto que pragmáticamente los Estados Unidos se siguen aproximando a Venezuela para buscar sus objetivos nacionales de beneficio hacia el país. Entonces, las recomendaciones, las propuestas o los comentarios de Blinken, a quienes estamos esperando aquí en Lima, en la convención de la OEA, pues no dejan de ser un poquito contradictorias y pragmáticas al 100%. Vamos a ver, tan pragmáticas como que yo me imagino que después de lo que vimos con ese acercamiento a Venezuela, donde se fueron capaces de echar abajo una investigación federal de años, sacar de la cárcel a 2 narcotraficantes, líderes del cartel de los Soles, narcosobrinos de Maduro, y intercambiarlos a estos individuos con condenas de 18 años de las que habían cumplido 7, intercambiarlos por estadounidenses inocentes y son como precursores de que, no sé, mañana el Chapo Guzmán, que está aquí, le dijera a Andrés Manuel López Obrador cuántos estadounidenses tienen que secuestrar para ver si él también tiene suerte y le canjean y le dejan libre. O sea, esta política está sembrando una serie de precedentes que son extremadamente peligrosos, porque incluso cuando hablan de democracia, de proteger la democracia y las elecciones libres y justas para Venezuela, ¿cómo van a proteger eso si han tirado de un golpazo a la oposición y se han sentado a negociar con una persona que es un usurpador del gobierno venezolano? Pues Mariana, totalmente de acuerdo, Mariana. Yo creo que lo que estamos viendo ahora ejemplariza muy bien lo que son las contradicciones propias del capitalismo norteamericano, en donde se dice bien sí, pero al mismo tiempo se dice. Y eso es lo que ha permitido que ese capitalismo triunfe a nivel global y nos lleve a los puntos de progreso en que estamos. El problema es que enfrentar eso al totalitarismo dictatorial y comunista, pues es muy difícil porque ellos tienen básicamente el discurso y la narrativa completa para convencernos a las buenas o a las malas de que lo que ellos dicen es cierto. Pero lo que estamos viendo en el caso del canciller Blinken es emblemático de algo que es típico de la practicidad y el pragmatismo norteamericano. Ha sido, Francisco, un golpe, una bofetada para los amantes de la democracia, de los verdaderos procesos democráticos, libres, a los que tiene derecho cada país, el caso de Venezuela. Simplemente el hecho de considerar sacar a Cuba, que no es precisamente, es la guarida, es el refugio de todos los terroristas de ETA, de cuando terrorista pise la isla, ahí se han quedado, los propios líderes del ELN. No sigue siendo un agravio, o sea, es un quid pro quo, o sea, tú me das, yo te doy, pero para que yo te saque de esa lista tú tienes que demostrarlo. Pues mire, cuando a Cuba la sacaron de la lista y el presidente Obama rehizo las relaciones con Cuba, y le dijo, bueno, vuelva al vecindario, aquí tiene entrada, pues él se siguió comportando como el ladrón, como el criminal del vecindario que siempre ha sido. Y hoy sigue en esa política. Hoy su política frente a Nicaragua, su política frente a Colombia, su política y su alianza con Rusia y su política frente a Venezuela no ha cambiado para nada. Por eso a veces nos sorprendemos nosotros que Estados Unidos esté luchando una guerra tan importante y creo que de una manera, la verdad, muy valiosa, dando un gran ejemplo en Ucrania. Y aquí mira para otro lado y uno dice, bueno, los valores no son los mismos, o sea, la libertad no es la misma, la intervención no es la misma. Es que cuando usted va a Venezuela, el señor Maduro no se ha caído o no lo han cambiado o no ha podido haber elecciones libres porque lo sostienen los rusos y los cubanos, con
mega préstamo de 60.000 millones de dólares de los chinos que se robaron, entre otras. Entonces, yo creo que en este nuevo mundo que está surgiendo, un nuevo mundo bipolar, donde son las democracias contra el autoritarismo, Estados Unidos la tiene que tener clara, o si no, aquí vamos a estar fregados. Y lo otro, pues, de la visita del secretario Blinken es que, pues, yo creo que hoy eso que vemos de abracitos y palmadas ya no sirve, lo escribió hoy en Infobae, porque es que al otro lado está China metiendo plata, abriendo mercados y ganando tremenda influencia. Entonces, es una tristeza que la visita del secretario de Estado Blinken no haya generado, digamos, algo, un tema que pudiéramos ponernos de acuerdo en términos de libertad, en términos para poder empezar a discutir. No, la verdad, creo que es una visita de buenas fotografías, de buenas ruedas de prensa, pero como decía Walter Mondale en la campaña del 1984, cuando uno le preguntaría al secretario Blinken, where is the beef? ¿Dónde está la carne de su visita a América Latina? Ahí no hay ni un hueso raído. Y lo más importante, además, que cuando se habla de acercamientos o cuando se quieren hacer méritos para que a alguien le saquen de esa lista, no es simplemente derogar la decisión que haya tomado, en este caso, el expresidente Trump, de volver a situar a estos regímenes autoritarios en nuestra América Latina en esas listas y tener limitadas las relaciones o anuladas las relaciones con ellos hasta que no respeten los derechos humanos y las libertades en su propio pueblo. No se trata simplemente de derogar leyes, significaría, en el mejor de los casos, que tiene que haber méritos y tiene que haber avances para que eso realmente se pueda hacer efectivo. Bueno, pues los últimos pensamientos o reflexiones, John. Pues, Marianne, es tan oscuro el panorama de la paz total en Colombia como lo es lo de la seguridad humana. No sabemos en realidad cuál es la esencia de esas dos propuestas del actual presidente. No sabemos en este momento en Colombia si hay que empujar o hay que jalar, si hay que subir o hay que bajar, y lo único que tenemos en el país es incertidumbre. Francisco. La visita del secretario Blinken, por lo menos a Colombia y creo que al resto de América Latina, no puede simplemente ser una palmadita en la espalda y ya seguimos de amigos. No, hoy en día el mundo ha cambiado. Hoy en día el poder de China en el continente es lo suficientemente grande como para necesitar un contrapeso que Estados Unidos no tiene. Estados Unidos sigue desconcertando a América Latina, no mirando a América Latina en toda su importancia, y como una de las zonas geoestratégicas en juego se necesita que Estados Unidos despierte. Aquí en Colombia nos encargaremos nosotros de nuestros propios líos a pesar de las dificultades que hoy hay, pero este es un país muy fuerte, pero con Estados Unidos ausente, la verdad, las cosas se dificultan aún más. Pues les quiero agradecer a los dos por haber estado con nosotros. Y antes de despedirme, comentarles algo que me ha llamado la atención, y es cómo titulan a veces las agencias de noticias, quizá por el interés que promueve hacerlo así. Hoy una importante agencia de noticias titulaba: Blinken declara en Bogotá que Cuba seguirá en la lista negra de patrocinadores del terrorismo. Y en la letrita pequeña repetían las palabras del secretario Blinken, que ustedes han tenido la oportunidad de escuchar, en las que consideraba si Cuba seguiría o no en esa lista. Hay que tener cuidado, mucho peligro.